Welcome to Camp Nightmare. Ok, es curioso lo que, en parte lo que más, no es lo que más me llama la atención de esta portada, no lo sé. Es de hecho lo que más me llama la atención de esta portada es que tiene como estas cositas, o sea, que no tenían los demás, o sea, dice Scholastic, una clave, precio en Estados Unidos y en Canadá. Es como raro, o sea, estorba como la portada. O sea, ¿por qué necesitas esto aquí? O sea, ponlo en otro lado. Pero bueno, eh, me llama la atención aún así que el título, o sea, como... Me pregunto, o sea, si en algún momento los títulos de Escalofríos comenzarán a ser o a sentirse repetitivos. Supongo que sí, o sea, hay muchísimos, o sea, Goosebumps hasta la actualidad, pero... O sea, además como de los que son secuela, que son dos, o sea, el mismo título y dos, tres, cuatro, o los que sean. eh, o sea, me recuerda como un poco así de Welcome to Dead House, Welcome to Camp Nightmare. O sea, me preguntas como de, no sé, o sea, Welcome to the Mummy's Tomb, Welcome to, o sea, y era como de, ok, bueno, o sea, ese era como The Cause of the Mummy's Tomb, pero aún así, o sea, es como, o sea, habrá más welcomes, o sea, en el futuro, o sea, o ya, o sea, son como los únicos dos, no lo sé. Pero y el tagline también, o sea, se me hace como, o sea, debe ser como complicado tener que sacar, o sea, o sea, como un eslogan para la portada, que aquí está borroso, pero dice, It's the little camp of horrors. Lo cual, o sea, también es como, como el Little Shop of Horrors, excepto que es como, o sea, digo, se me hace como un poco como chafa, o sea, este tagline. No solamente tienen en la portada, o sea, también en la contraportada, lo cual es como, o sea, tienes que sacar el título y aparte, o sea, como de que algo clever para poner aquí enfrente y otra cosa, o sea, como distinta para poner aquí atrás. Entonces, pero siento que es, o sea, como bastante chafa, o sea, ponerle como It's the little camp of horrors, porque podrías poner como It's the little house of horror, It's the little school of horror, It's the little playground of horror, It's the little park of horror. O sea, es como de, podría ser como cualquier cosa of horror y little, ¿no? O sea, entonces, como que no se me hace muy tampoco. Y además, o sea, no es como que sean plantas asesinas, o sea, en esta historia. Entonces, pues, también es como de, pues, la relación, o sea, es muy, muy pobre, o sea, muy vaga entre como, pues, ambas historias. Pero bueno, y algo que interrumpió mis pensamientos, no sé si ya lo había mencionado, me encanta, o sea, como o sea, el relieve de esta cosa, pero es como, o sea, ¿por qué le pondrías un relieve así, o sea, tu portada? O sea, porque básicamente es como, o sea, metes y sacas un libro de un librero, o sea, le vas a dar, o sea, es sorprendente que, o sea, después de 30 años o así, estas cosas, o sea, se ven también, especialmente los que se ven así de bien. Sí tiene como un par de detalles, o sea, como de ya estoy un poco gastado, pero aún, o sea, me encanta cómo se ve, pero ¿cuál es como el pensamiento, o sea, detrás de eso? Bueno, no lo sé. O sea, supongo que es como de que, bueno, pues para que les guste a los niños, ¿no? Aunque no lo cuiden. O sea, no tiene que durar 30 años, pero aquí estamos con menos de 30 años. Eh, uf. Ok, bueno, me agrada ver que en Welcome to Camp Nightmare, o sea, es como otro... o sea, oportunidad, realmente es como cualquier libro, o sea, es dependiendo un poco ya de pues, la decisión del autor, pero, o sea, utiliza como el hecho de que es un campamento para tener varios personajes y es un protagonista claro, de hecho diferencia, o sea, como entonces como de, bueno, o sea, son estos dos, en estos es básicamente uno nada más, pero sí se encuentra con varios personajes a lo largo de la historia, hay como otros 4 o 6 personajes, un par al final, pero sí es como o sea, sí son reconocibles todos, lo cual es un poco impresionante, considerando, o sea, que son personajes, o sea, realmente tan poco complejos, pero aún así, o sea, sí los recuerdas lo suficiente. O sea, hay uno que siempre utiliza como, o sea, un paliacate bueno, o sea, no le llama paliacate, pero en la cabeza y unos lentes de sol, aunque esté oscuro, porque así de fino es. Ya es un pibito, pero... Y hay otro que es como...
que es un poco como temeroso y pequeño y delgado. Es como, ok, ¿no? O sea, ya hay otro, hay un par de chavitas que, o sea, es una rubia y una pelirroja. Y es como, ok, o sea, eso las distingue. Entonces, o sea, no todos tienen demasiada como participación o aparición en esta historia, pero aún así, o sea, como que sí reconoces los nombres y cuando, o sea, sale uno y otro y o sea, el jefe como de campistas que les es asignado y todo. Entonces es un poco sorprendente, o sea, cómo pasas como de uno a otro y aún así, o sea, creo que son lo suficientemente distinguibles entre sí para que sepas, o sea, quién está hablando y quién llegó y quién desapareció y todo, o sea, y además, o sea, como con o sea, tan poco tiempo, ¿no? O sea, porque, pues libros cortos. Y el que más me llamó la atención, de hecho, fue uno eh, o sea, es básicamente como el único con el que sentí así como este gran twist al principio. Que, o sea, se presenta básicamente, o sea, como este jock que o sea, presume sus músculos en el camión y hace como comentarios que a nadie más le dan risa. Y, o sea, bueno, un poco así, o sea, como allá su grupito de amigos. O sea, pero se ve un poco, o sea, como un flash de Spider-Man que saldría y, y como que sería este bully, de hecho, o sea, creí que sería un bully en el campamento y tal vez, o sea, como de los primeros en morir o algo así, o bueno, o sea, en que le pasaran como cosas malas, o sea, un poco como los bullies de Sangre de Monstruo, pero sorprendentemente, o sea, o sea, es uno de los aliados, o sea, más prominentes en la historia. Y es curioso, porque bueno, o sea, sí es como medio, o sea, hartante y, o sea, no se ve como muy inteligente y todo, o sea, pero no es malo. Y sí es también, o sea, como un poco, o sea, como que medio molesta y a uno de los campistas y lo empuja y todo, o sea, pero no es como con esta intención de ser grosero o de lastimar o hacer daño o hacer sentir mal, o sea, es como, pues es que así se lleva él, o sea, como que medio juega pesado y, o sea, y es grande y también, o sea, entonces como que bueno, ok, ¿no? O sea, puede usar más fuerza de la que pretende. Eh, pero eso me agradó, o sea, porque fue como de, ok, o sea, pues, digo, no es un bully como con trasfondo de que, también es amigable. Eso no, o sea, es nada más como un sujeto que creerías que sería como tu típico bully, pero de hecho es un aliado significativo, o sea, en la historia. Eh, y tiene, o sea, de hecho, no sé, como que siento que tal vez no hubo tanto que comentar de pero bueno, ya veremos, dijo el ciego. Eh, Hay un juego hay esta imagen que de hecho se siente que está como un poco, ok. Eh, o sea, están en un juego de pelota y están jugando una cosa que es como Scratch Ball, me parece, que no tengo idea cómo se ve una pelota de Scratch Ball. Pero, o sea, habla como de, ok, eso es bastante fácil, lanzamos una pelota, o sea, alguien batea, tenemos que correr, o sea, las bases antes de que caiga, etcétera. Es como, ok, o sea, eso suena bastante como béisbol. Y nunca, o sea, describe, creo, la pelota, o sea, cómo está. Pero todo el tiempo me la imaginaba como una pelota de béisbol, porque pues todo, o sea, todo lo demás parecía ser muy béisbol. Y, o sea, hay un momento en donde uno de los, como consejeros, se enoja con uno de los chavitos. Y es algo intenso, o sea, porque lo está viendo el protagonista que agarra la pelota y que intencionalmente se la avienta a este chavito que le cae mal, porque le empezó a hacer preguntas y así, o sea, entonces, eh, o sea, ver como ese gesto de agresión, y aparte, o sea, que se enoja y se molesta, y así con toda la intención y malicia, o sea, que eh, o sea, golpea al campista o sea, se escucha como el grito, o sea, de dolor y todo, o sea, y lo tienen que atender y así, ¿no? Y todo se preocupa, y el cuate es como de que se me resbaló, o sea, se me resbaló la pelota y así, ¿no? Y bueno, el protagonista no le cree, pero, o sea, es curioso, o sea, porque, bueno, de nuevo está tomando R.L. Stein esta cuestión de las figuras de autoridad y cómo desconfiar de ellos, ¿no? O sea, en estos contextos. Y este es, o sea, un contexto bastante cercano, o sea, bastante terrenal, no sé, ¿no? O sea, en donde nada extrae terrenal, wink. Eh,
o sea, donde nada extraño, sobrenatural o así está ocurriendo, pero, o sea, pero es algo que podría, o sea, ruidos que distraen, es, bueno, o sea, donde nada como muy raro se está ocurriendo y, o sea, y eso es como la cuestión, ¿no? O sea, como que, o sea, pues es como, no manches, o sea, tienes como a alguien que debería estar como atento, cuidando a los campistas, o sea, no es como para que los esté apapachando, consintiendo, o sea, pero debería ser como alguien en quien confías, ¿no? Y si algo sale mal, o sea, alguien con quien puedes acudir, ¿no? O sea, para dar solución al problema y resulta, o sea, que está agrediendo intencionalmente, o sea, como a uno de los tuyos, ¿no? O sea, entonces, no es, o sea, nada más como, debería esperar. Se tienen que trabajar, pero yo también y me interrumpe. Tantos privilegios de los que me quejo. Bueno, um, I'll be back. Ok, entonces es muy probable que no haya sido una pelota de béisbol, o sea, la que le aventó al niño, pero, o sea, aún así, es como bastante preocupante, o sea, ver eso y como, sí, algo choqueante además, desde la perspectiva del niño protagonista. Eh, y aún así, o sea, sí le causa como algo de, o sea, un golpe así sí te causa un traumatismo craneoencefálico. Y eso puede ser muy grave, pero, o sea, después de hecho regresa y todavía tiene como dolor de cabeza, ve doble, y tiene que salir y caminar, o sea, es como, o sea, en esas condiciones, o sea, te estás llevando, es como de, no, o sea, necesita atención, es una de las cosas creepy, o sea, del campamento no hay enfermería, ¿no? Pero eh, pero pues nada, es como de no manches, o sea, y así te lo llevas, ¿no? Y obviamente también tiene como sentido de que, ok, bueno, o sea, son niños, o sea, sí pueden reconocer que algo está mal o es extraño. Eh, pero no lo ven, o sea, como tampoco, o sea, como a qué grado, ¿no? De no me esto es súper ilegal. Pero, en fin, ese estuvo bien. Y luego hay otra parte, o sea, donde hay como una especie de bestia rondando, o sea, en la portada. Y es como de, bueno, o sea, es como de, pues los osos salen y lo que sea, ¿no? Pues estamos como en el bosque. Y hay una cabaña que es como la cabaña prohibida. Es curioso porque creía que de hecho el clímax de la historia ocurriría en la cabaña prohibida o regresaría eventualmente el personaje, o sea, entraría a la cabaña prohibida, o sea, pero no. Eh, y el caso es que, o sea, un personaje, o sea, como regresa todo asustado y es como, o sea, fuimos los dos pero llegó esta cosa y se llevó como a tal, o sea, no dice si llevó a tal, o sea, dice a Jeffrey, o no, a Randy, dice lo hizo pedazos. Y es como, ok, tenemos un libro con un niño al que hicieron pedazos, desmembraron o algo así, o sea, eh, sí, claro, o sea, claro que sí, porque, o sea, más de eso, por favor. Y ok, o sea, uno se salvó y está ileso, pero no mentalmente. Eh, y hay uno probablemente, o sea, como la frase más fuerte de esta cosa. Que es, o sea, hay justamente o sea, dos campamentos que es el mismo, pero, o sea, dividen como niños en un lado y niñas en otro. Y el protagonista se encuentra, o sea, con estas dos pibas del principio y le comentan como, o sea, hay cosas raras y ya hablamos, o sea, como con la gente a cargo y, o sea, nadie nos cree, no nos toman en cuenta, no nos es como... Y es curioso, o sea, porque, o sea, el protagonista es masculino y la historia funciona, o sea, como con esta extrañeza y peculiaridades y, o sea, impotencia de a quién acudo, etcétera. Pero sí es
muchísimo más fuerte cuando escuchas como, o sea, que lo mismo que has leído y que ha pasado como de este lado, ¿no? Del campamento, o sea, ha sucedido del otro lado, es más fuerte cuando escuchas una voz femenina que está diciendo todo eso. Y es como lo mismo, pero definitivamente no es lo mismo. Y también es... O sea, es como las cosas no van a mejorar cuando crezcas, ¿sabes? De hecho, te darás cuenta de lo mucho peor que son y han sido y siguen siendo. Y tal vez cuando mueras, o sea, habrá un improvement, pero... Wow, no sé, fue como una parte algo fuerte porque wow, es como de, este solo es el microcosmos de una serie de problemas más amplios. Am, en fin, y me agrada como la inclusión, o sea, en el otro libro de Welcome, o sea, que también ocurre en Welcome to Dead House, es que hay momentos en el protagonista está como tan cansado, tan exhausto. Y es curioso porque es lo mismo en Welcome to Dead House. De hecho, es la misma razón. O sea, que escucha como estos aullidos, alaridos, ruidos fuera de su cabaña. Y que inicialmente, o sea, sí lo mantenían alerta y le preocupaban. Y ahorita es como de, o sea, ya, o sea, ni siquiera eso me importa ahorita, o sea, no, o sea, ni siquiera esos ruidos me pueden mantener despierto. Y es curioso porque lo mismo ocurría más o menos, o sea, con Welcome to Dead House, con ruidos adentro de la casa, pero era como, o sea, me agrada esta idea y me gustaría un poco más, o sea, que se explorara, no sé bien cómo, pero, o sea, esta idea de acostumbrarse al horror, o sea, acostumbrarse al miedo, a esto que te da miedo, al punto de que ya no es algo preocupante, ni algo que destaque, o sea, como que sí lo reconoces, pero no te importa, o sea, lo sirve para eso, o sea, para espantarte, o estar alerta, o tomar acción de algo, o sea, es como de ya, o sea, me voy a dormir, porque pues, ya lo conozco, ya me la sé. Entonces, es como de, quisiera, o sea, un poco más, o sea, pero eso ocurre en ambos casos, o sea, muy hacia el final o sea, como poco antes del tercer acto. Lo cual, o sea, no, es como si lo pasáramos un poco antes, no sé, o sea, y ver, o sea, pues eso, ¿no? O sea, ya vivir ahí con el monstruo encima o lo que sea. Am, y me agrada que hacia el final de la historia, o sea, pasan como otras cosas raras, ¿no? Y empiezan a desaparecer campistas y así. Y tienes como esta cuestión también como de el líder de todo el campamento, eh, que es de hecho, o sea, un poco como ocurría con el bibliotecario, que era como de, bueno, pero es un tipo amigable. En este es como diferente porque es particularmente como amigable con los pibitos, con los campistas. Y es como, o sea, alegre y se ríe y todo. Es como de esa cosa está ahí, güey, como una broma. ¿Caíste? O sea, etcétera. Y como que trata de tener esta cercanía y relación. O sea, digo, no tanto porque, bueno, es como de, está ocupado, ¿no? Y si tienes un problema, háblale a los otros líderes como de los grupos, ¿no? De campistas. Pero aún así, o sea, está curioso porque es como, pues es que es como bueno, ¿no? O sea, y es como al que acuden cuando hay los problemas también más graves. O sea, si no lo podemos resolver nosotros y no lo pueden resolver nuestros líderes, así como designados, entonces, o sea, él es como la máxima autoridad, o sea, y como alguien en quien puedes confiar. Eh, y hacia el final, o sea, se vuelve, o sea, como más y más prominente en la historia y se vuelve, o sea, a alguien a quien tenerle miedo. Y además, algo que también, o sea, se me hace como una especie, o sea, de shortcut, pero que también es bastante efectivo, es cuando en una historia bastante fantástica puedes como retrotraerla a la realidad eh, con un arma de fuego. Y es como, o sea, puedo ver el peligro que esto representa. También ocurría en Speed Racer, recuerdo, o sea,
Tenemos como estos autos que pueden dar marometas y te pueden como sacar brazos mecánicos con cuchillas y cosas, o sea, y es como muy exagerado y muy caricaturesco y se supone que así sea. Pero, o sea, tienes un momento de tensión cuando, o sea, un personaje saca un revólver y lo apunta a la cara de alguien. Y creo que eso es como de los más intensos, o sea, que podrías tener, pero... Y es como, ok, no, o sea, ya esto, o sea, como shit got real. Y en esto, o sea, ocurre algo similar, pero con un rifle. Que creo que es menos intimidante que un revólver, pero pero aún así, o sea, funciona. Y es curioso porque es como, ok, ¿no? O sea, ya figura como amigable y como el tío Al o no sé quién. O sea, es como que esto ya se me hace más peligroso. Y, eh, y ya menciona un poco el personaje como de que, yo rechazo las armas de mis papás, o sea, siempre rechazaron como, es como, o sea, y tiene que ver también, o sea, con el momento climático de la historia, es como, maldita sea, ahora está en otra vez un poco, o sea, porque si hubiéramos visto antes que el personaje fuera como más, o sea, un poco sí, ¿no? O sea, no es como que el personaje, el protagonista, sea un protagonista violento, es activo, pero no es, o sea, como alguien que solucione las cosas mediante golpes y amenazas y, o sea, cosas así. Entonces, sí, es como bastante, eh, o sea, como racional y como, o sea, centrado y de, ok, o sea, pues voy a fijarme qué puedo hacer, ¿no? Vamos a tal cosa y así. Pero, o sea, sí hubiera estado como agradable, o sea, tal vez más, o sea, al principio mencioné esta cuestión que fuera como anti-armas o anti-violencia, ¿no? O sea, y entonces lo tienes como cara a cara, o sea, con lo que no es como nada más de, ok, o sea, veo a un adulto frente a mí, o sea, con un rifle, sino que además es particularmente como, o sea, algo que trastoca muy, muy individualmente, o sea, como a este personaje. Porque ya lo habíamos visto antes y su familia y, o sea, como, o sea, digo, tal vez no como tal esto de que, que mi familia odia las armas, o sea, pero que algo más o menos, o sea, ya mencionaran así. Y entonces, o sea, también lo tendría como un poco más de fuerza o un peso distinto, ¿no? O sea, ahí digo, como cuestiones de estructura también. Pero justo, y cuando se tiene que enfrentar como a estas figuras de autoridad, lo cual es interesante, o sea, como la idea de desconfiar y enfrentarte como a estas personas, o sea, que pueden argumentar, ser líderes o ser instructores, maestros, lo que sea, o sea, y es como, bueno, pero cuando no estás de acuerdo en algo, o sea, si vas a seguir como todos los demás, o sea, o vas a cambiar de dirección, ¿no? O es nada más que de, pues es que pues ellos me dijeron, ¿no? O sea, que tenía que... Entonces, bueno. Y además presenta la idea, porque, ok, o sea, de entrada es como este adulto con el rifle, pero después como de todos reciben un rifle. Y están cargados, y hay unas niñas que se escaparon, o sea, o quieren escaparse, pero sabemos que están cerca. Y, o sea, tienen que dispararles cuando las... Es como... o sea, me encanta que estemos metiendo la imagen de niños matando niños en esta cosa. Porque son niños que eventualmente tal vez descubran, o sea, que hay niños que sí matan niños, o sea, y no en este contexto, ¿no? No en un campamento. Eh, y por razones distintas, pero ese... Y obviamente eso también ha salido como en literatura y en cine y en televisión, o sea, en diferentes formas, y géneros también literarios y demás, ¿no? O sea, donde justamente, o sea, los niños actúan como con esta eh, violencia, ¿no? O sea, de Juegos del Hambre, Audition, El Señor de las Moscas, no sé si ya, o sea, quién esté antes, pero aún así sigue siendo como algo intenso, ¿no? Como de, ok, ¿no? O sea, les damos, o sea, no son nada más como de que adultos contra ellos, como de que no, o sea, pues están usando a los niños para que ellos maten también, o sea, como de otros niñitos, ¿no? Este, o sea, no están muy presentes en la historia, pero están lo suficiente, o sea, para que sí sepas a quién se refieren, quién están cazando y todo. Entonces creo que funciona bastante bien. Y luego el líder como supremo
de los campistas. O sea, es como de no, o sea, que ¿quién dijo algo de matar? Eso están cargados los rifles con dardos tranquilizantes y eso es lo que van a usar, ¿no? O sea, solo no queremos lastimarlas, solo es para detenerlas. Y en algún momento el personaje es como de no, o sea, ya no puedo como, o sea, no voy a lastimar a nadie, no voy a hacer como lo que me digan, o sea, es curioso porque parece, o sea, además que va a ir como en una dirección, ahí me agradó así que va a escapar y va a tener que, o sea, luego es demasiado tarde, ¿no? Entonces, ok, ya no puedes huir, solo te queda pelear. Y eso me gustó, o sea, creo que está como bastante bien, o sea, como bien presentado. Y más o menos, está lo suficientemente bien. Y me agrada eso porque después tiene esta arma que de nuevo, no sé si supiéramos que el personaje, o sea, tiene o sea, un rechazo particular, o sea, de decir como de pues ahora esta es como mi solución y no mi solución y no me agrada, pero, o sea, es lo que tengo, es lo que puedo hacer ahora. En fin, y estaría como, o sea, ¿qué tal sería si tiene que jalar el gatillo el personaje y todos se dan cuenta de que está cargada con balas? No con dardos, como él dijo, no son inofensivas, lo que sea, es como todos tienen armas cargadas y todas son letales, ¿no? O sea, eso también daría como o una serie como de posibilidades. Tan solo la posibilidad es como de que, o sea, no vamos a ir ahí, pero podríamos llegar a ese punto. Entonces, bueno, am, no es eso, o sea, no dispara, no está cargada. Y es como, de pasaste la prueba, bien. Y me encanta, o sea, este giro, no como la cuestión de pasaste la prueba, o sea, eso está bien, o sea, es como el ya a punto de llegar como a este giro final, que creo que funciona, o sea, bastante bien. Las descripciones son relativamente limitadas y la misma portada, o sea, creo que es Es curioso, o sea, esta cosa es bastante. Es una mano bastante humana ahora que lo pienso. O sea, no hay ahí. Bueno, supongo que la idea es como de que, es que hay osos porque esta cosa no se ve como un oso. Pero am, pero creo que funciona, o sea, bastante bien el hecho, o sea, de no poder ver a los personajes en esta historia. Pero el giro, o sea, se me hace como. O sea, es un buen giro. Eh, Ya, es como, esta cosa, o sea, fue sacada de la dimensión desconocida, o sea, como muy directamente. No sé como en cuántos otras historias pueda como ver algo de que esto ya súper definitivamente antes la había visto. Y bueno, o sea, obviamente no es como de que qué niño va a ver como la dimensión desconocida también, o sea, de si está leyendo esto en los noventas. Incluso actualmente, pero, o sea, sí, creo que se llama como Third from the Sun, ese episodio. Y es como de, sí, vamos a ir a un lugar llamado Tierra. Es como, ¿cómo se llama Tierra? O sea, nosotros le pusimos Tierra a la Tierra, o sea, pero es como, bueno, o sea, es como, están, están hablando klingoniano, que coincidentemente es igual al inglés, es igual, no, o sea, no sé. Este, pero es un buen giro, o sea, a mí me agrada. Estábamos viendo como monstruos todo este tiempo, ¿no? O sea, y todo el terror y el no sé, es un buen giro, lo acepto. Muy bien. Y este tiene adaptación.